Hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Johanna Carbonell y soy la mami actriz. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre car seats, autoasientos, sillitas para coches, huevitos o como sea que tú le digas a esos accesorios que son indispensables para la seguridad de nuestros hijos. Y por supuesto, y como se está haciendo costumbre por acá, por mi canal, me gusta invitar a personas especialistas en la materia de lo que vamos a estar conversando. Y es por eso que en esta ocasión invité a Fernanda Herranz, que es asesora en seguridad del niño pasajero, para que me ayude a entender cuál es la mejor opción de compra, para que me dé los mejores tips, los mejores consejos para mantener la seguridad de mi hija al máximo. Pero antes de continuar, por supuesto, y si eres nuevo por mi canal, te invito a suscribirte inmediatamente y a que actives la campanita de notificaciones para que todas las semanas te lleguen avisos de cada uno de los videos que voy a estar subiendo por acá. Sígueme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram porque todos los días trato de subirles contenido fresco, instructivo, novedoso sobre maternidad y crianza. Y si te gusta este video, ahora mismo déjame un like porque es la mejor manera que tienes de apoyarme y de que mi información, mi canal, mis contenidos lleguen a nuevas personas cada día. Ahora sí, bienvenida a mi canal, Fernanda Herranz. Bienvenida, Fer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte aquí para estar hablando de un tema súper delicado. No puedo decirlo de otra manera porque la seguridad de nuestros niños simplemente no está en juego. Y me encanta porque no tenía ni idea que existían asesores en seguridad del niño pasajero. Y ese es exactamente, es a lo que te dedicas. Háblame un poco sobre tu trabajo, háblame un poco sobre esto. Bueno, pues básicamente soy experta como en la seguridad de los niños dentro del auto Ujú. y cuáles son las maneras más seguras de viajar según la edad, el peso, la estatura. A veces hay que tomar en cuenta la madurez del niño. Como que hay muchos factores involucrados dentro de la seguridad del niño dentro del automóvil porque los automóviles están diseñados para los adultos. Buen, buen planteamiento ese, que los automóviles están diseñados para los adultos y por ende no para los niños. Fíjate que tú, Fernanda, me imagino que llegaste un poco a todo este asunto porque eres mamá de una niña de casi 3 añitos que se llama Coco, ¿no? Sí. ¿Y qué te pasó? Es que, porque yo vengo de un país, yo soy cubana, yo vengo de un país en el que, producto a que no sé, probablemente el 80% de los automóviles que circulan en Cuba, y tú lo debes saber muy bien porque estuviste en Cuba, son viejitos y entonces no necesariamente tienen el sistema, ya sabes, de cinturón de seguridad, vamos, que es como que lo básico. Y entonces los cubanos yo siento que no tenemos demasiada cultura de seguridad dentro de los autos y también pasa que no hay demasiada circulación, no hay demasiados autos en el país y entonces siento que eso, que no tenemos la preparación y que luego emigramos a estos países que son mega ciudades donde sí hay muchísima circulación de automóviles, donde desgraciadamente los índices de accidentes luego son un poquito más altos y la verdad es que nuestros niños están completamente en peligro. Sí, pues bueno, yo llegué a esto porque a Coco, mientras estaba embarazada, me diagnosticaron con que ella tiene escoliosis, Ok. que tiene una vértebra que no se formó por completo. Entonces, en vez de tener un trapecio, como tenemos todos, ella tiene como una especie de triángulo. En realidad está perfecta y Ujú. no requiere de gran atención, pero mientras yo estaba embarazada el diagnóstico era un poco como de, pues tenemos que ver cómo nace y qué tan pronunciada es esa escoliosis.
Entonces hay cosas que a mí me empezaron como a agobiar o a preocupar y una de ellas era un accidente de coche. Y justo sabía que existían los car seats, pero pues ni sabía que habían para diferentes edades, ni cómo funcionaban, ni nada. Y conforme empecé a leer y empecé a saber más de ellos, pues me impresionó todo lo que empecé a aprender y a descubrir, ¿no? Y la otra es que yo no tengo coche. Entonces yo instalo mi silla en muchos coches y he aprendido a viajar con ella, porque para mí es básico que todo no se sube a un coche, sino se sube a una silla. Y de ahí también empecé a darme cuenta pues, la dificultad de la instalación, la variedad de maneras de instalar una misma silla en diferentes coches o diferentes sillas en el mismo coche, ¿no? Y entonces empecé como a aprender y pues me di a la tarea un poco eh, de cambiar un poco las estadísticas, porque como dices, bien dices, en ciudades grandes y en lugares como este que nos subimos al coche todos los días, el índice de mortalidad debido a accidentes en los niños es altísimo. Y está demostrado que lo que podría revertir ese índice se basa en el uso del car seat y el uso adecuado del car seat. Entonces me impresiona que pues no hay cultura y entonces es un índice muy alto y si tuviéramos más cultura al respecto sería un índice más bajo. Completamente de acuerdo. Y me imagino que así es que surge Peque a Contramarcha. Tu perfil en Instagram, que a mí me cambió la vida, debo confesarte, me lo recomendó una amiga, porque además tú eres, o sea, en el mundo de las mamás que te conocemos, tú tienes una fama hermosa de ser súper gentil, de compartir muchísimos tips. Ya sé que te dedicas a eso y que es tu trabajo ser asesora, pero además eres súper generosa compartiéndonos información para dejar a nuestros niños en seguridad. Cuando yo me encontré con tu perfil en Instagram, yo debo confesarte que cuando mi hija nació, nosotros le compramos un cochecito, una carriola, como dicen aquí en México, que tiene incluida como un huevito, no sé cómo le dicen, es un autoasiento pequeñito. Mi niña es grande y entonces yo en algún punto cercano al año dejé de utilizarlo y me quedé horrorizada cuando empecé a buscar información y di con tu perfil y vi que algo que para nosotros los papás puede ser hasta instintivo, decir, bueno, me voy a subir al coche, me voy a poner a mi bebé en las piernas, ¿ok? Y me voy a pasar el cinturón de seguridad y siento que con eso va a estar bien, va a estar a salvo mi hijo. Ahora, tú como especialista, ¿qué puedes decirme de este tipo de decisiones? ¿Son apropiadas? ¿Son seguras? No, no son nada seguras. La única manera de que un niño viaje seguro dentro de un coche es en los car seats. Los car seats yo les llamo, son como adaptadores, justamente en este tema de que los asientos del coche están diseñados para el adulto, el cinturón está diseñado para el adulto. Entonces, el car seat lo que es un adaptador de tamaño. Primero, un adaptador de tamaño que tiene sus propios arneses y que además los arneses de los niños pasan por más puntos que el del adulto. Y conforme van creciendo, pues ya pueden viajar con el cinturón del coche, pero tienen que viajar en los boosters porque el cinturón del coche está diseñado para el adulto y entonces te tiene que pasar por ciertos puntos que son los puntos fuertes del cuerpo. Entonces te debe de pasar a ti como adulto por huesos de cadera, centro del pecho y clavícula. Y si tú sientas a un bebé y le pones el cinturón, no le va a pasar por esos huesos. Entonces lo que le va a pasar en un accidente es que lo va a lastimar porque le va a pasar por la panza y entonces le va a tronar órganos internos o le va a pasar, a veces me pasa a mamás que justamente sienten que no van seguros en el car seat, no sé por qué, o en el huevito. Muchas veces es porque no se atreven a apretarlos bien, entonces los ven que van tambaleando en el huevito y dicen, no, pues ahí no va seguro. Y una de las cosas con las que me encuentro mucho es que se los ponen adentro del rebozo o adentro del cargador. Entonces el niño va de frente a ellas con la espalda hacia atrás y entonces el cinturón del coche les termina pasando por la espalda. Y eso en un accidente pues es peligrosísimo para la columna, porque el cinturón del coche no está diseñado para pasar por ahí, tiene que pasar por el pecho.
Entonces, Ok. sí, no hay manera de que un bebé viaje seguro ni adentro del cinturón, ni afuera del cinturón en brazos. Las fuerzas dentro de los coches, con la velocidad, se empiezan a multiplicar muchísimo. Y los cuerpos dentro del coche, cuando el coche está en movimiento y tienes un accidente, el impacto frena el coche, pero todos los cuerpos dentro del coche van a seguir en movimiento. Algo los tiene que frenar. O sea, a ti te frena el cinturón y está diseñado para frenarte de manera ergonómica, digamos, y que no te lastimes tanto o que te lastimes lo menos posible, ¿no? Pero si tú pones a un niño y no le está pasando por los puntos correctos, pues en realidad el daño puede ser hasta más grave o no lo va a lograr retener, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir, va a golpearse contra todo el coche o va a salir expulsado del coche. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que no es una opción llevar a nuestros niños fuera de un car seat dentro de un automóvil no es una solución, papás y mamás que me están viendo. Pero comencemos por el principio. Yo creo que la primera pregunta que como mamá, que incluso esperé por esta entrevista, yo no he sacado a mi hija más de la casa. Claro, la pandemia me ayuda mucho. Yo no he sacado a mi hija de la casa en automóvil esperando para poder tener esta conversación contigo. Así que yo creo que nos va a servir a todos de mucho esta entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué autoasientos, qué car seat, en qué edades? Porque me imagino, o me dirás, es que existe un car seat que es para todas las edades, que logra integrar todo, o no. Háblame un poco sobre eso. Sí, si tú los buscas, los dividen en grupos de grupo cero, grupo uno, grupo 2 y grupo 3. A mí esos grupos no me gustan porque son muy confusos. Entonces, prefiero hablar de las maneras de viajar, ¿no? Lo primero y lo más importante es que los niños más chiquitos deben de viajar a contramarcha, que es viendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza mucho más pesada que los adultos. En un adulto el peso de la cabeza es el 6% de la masa corporal. En un bebé o un niño menor de 6 años es del 25 o 26% de la masa corporal. Entonces su cabeza es como si tuvieran un peso. Y tú en un accidente lo que vas a hacer es que vas a hacer este movimiento, el famosísimo latigazo que se va al cuello, pero como tu cabeza no es tan pesada, aguantas, ¿no? Y además traes Claro. el cinturón, te va a frenar de manera ergonómica en este latigazo y te va a ayudar a repartir las fuerzas. Para un niño, ese latigazo, como su cabeza es tan pesada, es muy fuerte. Entonces, por eso es mejor que viajen a contramarcha. Y en realidad ya está comprobado, y hay muchos estudios, que todos deberíamos de viajar a contramarcha porque la fuerza, en vez de repartirse en un pedacito de la columna, se reparte sobre toda la columna, desde arriba de la cabeza hasta donde termina la columna. Y entonces, pues la fuerza entre más, o sea, si tú repartes la misma fuerza en un pedazo chiquito o la repartes en un pedazo más grande, se reparte como de manera más pareja y afecta menos los pedazos, ¿no? Entonces, lo mejor es viajar a contramarcha. Entonces, para ¿Hasta qué viajar a edad? Perdóname que te corte, para dejar esto como claro. ¿Hasta qué edad tú como especialista recomiendas que nuestros niños viajen a contramarcha? el mínimo 4 años. La Asociación Americana de Pediatría recomienda 2 años mínimo, pero la realidad es que por temas del peso de la cabeza y que también sus huesos y sus articulaciones siguen en formación, lo más seguro es hasta los 4 años. En Suecia la contramarcha es obligatoria hasta los 4 años y es uno de los países donde tienen índices de heridas graves y mortalidad más bajos, ¿no? En realidad se demuestra eso en los países en donde la contramarcha es obligatoria hasta más edad y los índices empiezan a bajar, ¿no? Entonces así es como se mide un poco qué es mejor, ¿no? Y bueno, también en los crash test y eso se ve que cómo se lastiman los niños en los dummies y es mejor a la contramarcha. Entonces, ¿hasta qué edad? Mínimo los 4 años, pero el ideal es agotar los límites de peso de las sillas. Entonces, yo les recomiendo que no tengan sillas que tengan una contramarcha menor a los 18 kilos, porque el niño más grande a los 4 años pesa 18 kilos, pero si además tienes
ventaja de tener una niña o un niño petit, a lo mejor con esos 18 kilos llegas hasta los 6 años, ¿no? Y hay sillas que ya tienen contramarcha hasta los 22, 25 kilos. Entonces, ese es el ideal. O sea, si su hijo puede ir en contramarcha hasta los 9, 10 años, ese es el ideal. La contramarcha extendida le llaman, y es empujar los límites del car seat a lo más que se pueda. Ahora, hay que respetar los límites de peso y de estatura de los car seats. Si tu car seat dice 18 kilos y tu hijo pesa 18, 100, hay que voltearlo, porque ese respaldo está hecho para retener 18 kilos y ya no va a retener 18, 100 y se puede tronar. Entonces, es importante como también seguir lo que nos indican los car seats. Después, la siguiente manera de viajar es a favor de la marcha, y a favor de la marcha ya tenemos dos opciones: que sigan viajando con su arnés, que es el que viene con la silla, o a veces, dependiendo de la edad en los que los volteemos, ya pueden empezar a viajar con el cinturón del coche. En ese momento, con el cinturón del coche, se usa una cosa que se llama booster. El booster lo que corrige, si tú sientas a un niño como de unos 6, 8 años en el asiento del coche sin el booster, lo que sucede es que el cinturón no le va a pasar por las vías correctas. Le va a pasar por la panza o le va a pasar por las piernas y le va a pasar por aquí arriba o por aquí abajo, ¿no? El booster lo que hace es corregir la vía del cinturón. Entonces, al elevarlo, que se llama booster o elevador en español, al elevarlo, le corrige la vía del cinturón y le pasa ya por la cadera. Y además viene con un pequeño aditamento, ya sea, hay boosters con respaldo y hay boosters sin respaldo, pero tienen como un ganchito que se coloca como en el hombro, y entonces eso baja el cinturón y hace que ya les pase por la clavícula y por el centro del pecho. Entonces, el booster es una cuestión de madurez, porque cuando el niño empieza a viajar con el cinturón del coche, asume la responsabilidad de la seguridad. Entonces tiene que ser un niño que se porte bien, que sepa que no se tiene que estar moviendo el cinturón, que no se lo va a pasar abajo de la axila, esas cosas, ¿no? Entonces luego me dicen, ¿a qué edad hay que pasar al booster? Y ahí sí depende muchísimo de Cuando haya juicio. cuando haya juicio, haya entendimiento, y también cuando se quede dormido y no se escurra, porque hay niños que se portan muy bien, muy chiquitos, que son muy tranquilos, pero también hay una parte madurativa del sueño, de los ciclos del sueño. Entonces se portan súper bien y se quedan dormidos y se escurren en el asiento. Entonces ahí hay que respetar el arnés hasta que, como un adulto, se quedan dormidos así, ¿no? Sin escurrirse. Entonces depende del niño, depende cómo se duerma. Entonces varía mucho, pero más o menos el ideal es que vayan hasta los 4 años mínimo a contramarcha. Te digo, hay niños que pueden seguir hasta los 6, 8, 9 años a contramarcha. Y la madurez más o menos para ya pasar en un booster empieza en los muy chiquititos, como a los 6 años. 5 o 6 años ya es un niño que se queda dormido bien y que puede tener la madurez de ir tranquilo en el coche. Y hay niños que a lo mejor hasta los 10 años los puedes pasar al booster porque son muy... También eso se trabaja en casa. Preguntaba, oye, ¿y tú has visto que sí los niños aceptan a los 8 años ir a contramarcha? Y pues sí, sí lo aceptan si tú lo trabajas con ellos, ¿no? Una Claro. cosa es hablar de edad y hablarles de por qué lo estás haciendo y que entiendan que no es un castigo, que es una manera de protegerlos, que así no se van a lastimar y esas cosas. Y otras son lo que yo llamo los no negociables. Si un niño a los 6 años te pide un cuchillo, a los 4, a los 12, a la edad que sea, no se lo vas a dar. Entonces es lo mismo con el car seat, ¿no? Si tu hijo se sentara en el coche y te dijera, pues no me quiero poner el cinturón, pues se lo pones, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, si no se quieren subir al car seat, pues perdón, pero pues no, o sea, no lo vas a poner en peligro. Te toca a ti ser el adulto responsable y sabes que fuera del car seat lo estás poniendo en peligro, ¿no? Es como si le dieras un cuchillo para jugar. Entonces, ahí sí es un poco, pues, responsabilidad de los papás que cumplan con esas cosas. Claro. Te iba a hacer una pregunta que te la voy a hacer ahora, la tenía programada para hacerla luego, pero siento que este es el momento justo. Estaba viendo en Peque a Contramarcha, tu perfil en Instagram, un post que hiciste sobre estos accesorios que venden
por Amazon, que los encontramos fácilmente para sujetarle la cabeza al niño, para que mismo yo tenía para viajar con mi bebé, unos que son como para que el bebé no se, no mueva demasiado el cuello. Y yo como mamá decía, "Ay, estoy siendo una madre increíble, le voy a comprar esto a mi bebé, lo tengo". Y cuando vi ese post tuyo en el que dices, no los usen, me quedé de hielo. Háblame un poco sobre estos accesorios y por qué tú no los recomiendas. Bueno, los que son para detener el cuello, mm, normalmente lo que pasa es que pasan por detrás de la cabeza y una de las cosas que hacen es que empujan el cuello hacia adelante. Y eso puede dificultar y tapar las vías aéreas y llevar a una cosa que se llama asfixia postural, sobre todo en los bebés muy chiquitos que no tienen control de tronco y que no son capaces de levantar la cabeza por sí mismos, pues los empuja y les bloquea el mismo peso de la cabeza les bloquea las vías aéreas. Entonces, esos no se deben de usar por eso, ¿no? Hay unos que solo son como un cojincito que pasa por aquí atrás y tienen aquí como dos cojincitos, pero el problema es que al meter aquí algo empujas la cabeza hacia adelante. Hay otros que se ponen, que son como un colchón completo, que se pone, de hecho se atoran con los arneses del coche, son como cubreasientos y al mismo tiempo a veces tienen como una diademita. Solo fuera la diademita, si solo pasara por arriba, de hecho hay maneras de ponerles toallas enrolladas o franelitas o cosas así alrededor de la cabeza para que no cabeceen. Pero lo que no se debe de hacer es meter capas entre el niño y el asiento, porque empiezas a crear vacíos que a la hora de un accidente se van a comprimir y lo que van a provocar es que el arnés quede flojo. Y entonces si ese arnés queda flojo porque se está comprimiendo el respaldo, el niño sale expulsado del coche. Entonces no se debe de usar nada que no venga con el car seat, o sea, aprobado por la marca. Luego las marcas te venden ciertos accesorios por separado, porque esos accesorios sí están probados en un crash test con tu car seat y entonces sabes que son seguros. Y el otro problema de esos accesorios es que te los venden como universales. Y todas las sillas son diferentes y tienen las salidas del arnés a diferente altura y así. Entonces empiezas a jugar con factores que entonces tu car seat ya no queda ajustado como debería de quedar. El otro problema de esos accesorios es que el car seat tiene un retardante de fuego. Por si le cae una chispa, que no se vaya a incendiar. Son materiales especiales que resisten altas temperaturas. Y normalmente estos protectores, que a veces cubren todo el autoasiento, son de algodón o son de poliéster y se van a incendiar así, ¿no? Y no tienen estos protectores retardantes de fuego, ni son de telas específicas, entonces pueden en un accidente ser mortales para los niños. Y el que tú dices de retener la cabeza, es porque ese lo entiendo perfecto. A mí me pasaba con mi hija, la cabeza colgona, que le digo yo, que es cuando quedan dormidos, todo cuando pasas justamente del huevito a la silla, como van más sentados, pues van ahí cabeceando durísimo, ¿no? Pero ellos tienen una cosa que se llama hiperflexibilidad de la columna y son muy flexibles. Entonces jamás se van a despertar y te van a decir, ay, me duele el cuello, ya tengo tortícolis, ¿no? Eso es de viejito, ¿no? Pero no da agobio porque justo es lo que pensamos, ¿no? Nosotros asumimos que les va a doler el cuello, que se van a torcer, que se van a lastimar, que les va a afectar, ¿no? Entonces nuestra como intuición es detenerles la cabeza y eso es muy malo porque a la hora de los accidentes necesitamos tener ciertos movimientos y necesitamos tener la cabeza libre. O sea, por eso nosotros el cinturón no nos pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, es como siempre les explico, es como si ellos van retenidos de aquí, ¿no? Entonces, si tú también los retienes de aquí, es como si agarras un palito y ejerces fuerza sobre los dos lados, se va a tronar en el centro. ¿Dónde se va a tronar? En el cuello. Entonces, si tú solo ejerces presión de un lado, pues el otro lado se va a levantar y no se va a tronar, ¿no? Entonces, no se deben de usar por eso. Los accesorios de la cabeza para detener la cabeza a lo que pueden llevar es a una decapitación interna. Son realmente muy peligrosos. Esos yo considero que deberían de estar prohibidos. Los otros se pueden usar, pero en la carriola, porque esos te los venden compatibles para la carriola o para los huevitos o para los autoasientos. Para los autoasientos no son adecuados,
pero para la carriola, algunos sí. Los que pasan por aquí atrás y les hacen la cabeza así, tampoco se deben de usar en la carriola porque también llevan asfixia postural. Pero estos cubre asientos que son como para que se vean más monos o que así, esos se pueden usar en la carriola, ¿no? Pero dentro del car seat no se deben de usar. Y también venden unos que son, los arneses traen unos cojincitos. Sí, La verdad es que esos cojincitos a la mayoría de los niños les chocan. O sea, sí, vienen a con la mi hija. silla, les chocan, sí, porque les quedan así y entonces les hacen así. Y sobre todo cuando son recién nacidos, son de más gruesos que su cuello, ¿no? Pero aparte, luego te venden unos que tienen unos como muñequitos, que tienen unas ranitas y unos leoncitos, no sé qué. Y entonces las mamás los compran y piensan que se ven divinos y que pusieron divino su car seat, y en realidad están metiendo gruesos que en un accidente se van a comprimir y lo que van a hacer es que el arnés va a ser rojo. Entonces no se deben de usar. Yo suspendí, o sea, yo contigo, si tú me estuvieras evaluando, yo suspendo ese examen completamente porque yo tengo de los, o sea, de los cojincitos así, de los que son así para que no muevan la cabeza, de los de muñequitos, unicornios, ranitas, vaquitas, lo que quieras, porque además se los compré para combinárselos. Yo le ponía además, porque además yo siento que a todas nos pasó en algún punto. Mi hija era ponerla en el huevito y era gritando como si la estuvieras matando. Y entonces yo también le puse debajo franelitas y todo. Le compré además este que es como integrado, que es como para poner en todo el cuerpo debajo y que tiene para levantarle los bracitos y los piecitos y entonces el centro no tiene nada y es para levantarle o sea, yo suspendí contigo. Pero me queda el gran conocimiento de que es el car seat y no utilizas ningún accesorio para la seguridad de nuestros niños. Fíjate, Fernanda, que me quedé un poco como enganchada con lo de la asfixia postural. ¿Esto es algo que nuestros niños van a correr riesgo de sufrir todo el tiempo o ellos son vulnerables hasta cierta edad? Háblame un poquito de esto. Cuando más vulnerables son es recién nacidos hasta que tienen control de cabeza, ¿no? Porque pues no pueden levantar la cabeza por ellos mismos, entonces aunque sientan que se están asfixiando, no pueden solucionarlo. Conforme más control de tronco tienen, va disminuyendo ese riesgo de asfixia postural cuando se empiezan a sentar, cuando empiezan a caminar. Cuando ya caminan, ya el riesgo es mínimo porque es como cualquier adulto. O sea, esa asfixia postural ya sería en caso de que tengan algo que no los deje levantar la cabeza, ¿no? Un objeto que no te deje levantar la cabeza, pues hasta tú te ahogas. De hecho, puedes hacer la prueba y tratar de respirar así y Mm. cuesta mucho trabajo. Entonces, pues se bloquean las vías aéreas. Entonces, va disminuyendo conforme ellos tienen control de tronco, y cuando es muy peligroso es cuando no levantan la cabeza porque ellos no tienen manera de solucionarlo solos. Entonces ahí hay que cuidar mucho que no duerman mucho tiempo en los huevitos o en las sillas, que no se queden sobre todo mucho tiempo en esa posición, siempre hay que estarlos vigilando, pero de parte de eso aplica en la carriola, en el huevito, o sea, en todas estas posiciones. Por eso los niños duermen en superficies planas, ¿no? Entonces, en Ujú. todos estos momentos en que los niños no están en esta posición plana, hay que estar cuidando esa asfixia postural, ¿no? En un cargador, en todo eso, siempre hay que estar cuidando la asfixia postural. En los rebozos, por ejemplo, también puede suceder. Lo que pasa es que, claro, si tú lo tienes cerquita en el rebozo, pues normalmente lo estás vigilando, aunque sí sucede, ¿no? En los rebozos, sobre todo en estos cargadores, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero que son más como una cunita, que no es el Ujú. rebozo. En esos cargadores puede suceder porque el niño queda en una posición en C y además se resbala, entonces más queda encorvado, ¿no? O por ejemplo en los huevitos es muy importante que siempre estén amarrados, aunque estén fuera del coche, que estén amarrados, porque el hecho de que estén amarrados hace que estén más levantados y les levanta el pechito. Si tú les aflojas los cinturones o los desamarras, se escurren en el huevito y más entran en una posición en C. O cuando los huevitos, por ejemplo, en el coche tienen una inclinación que los hace estar más acostados. Tú los sacas del coche y lo pones en el piso y la inclinación ya cambia. Entonces hay que tener como mucho cuidado. En el coche la asfixia postural sí puede suceder, y puede suceder también. Hay sillas, hace rato que me preguntabas de las sillas, hay sillas que van desde recién nacidos y van cambiando
después se ponen a favor de la marcha, y luego se hacen booster y así, y de recién nacidos van más acostadas. Entonces, sí puede suceder dentro del coche, pero en el coche sucede menos seguido porque normalmente el adulto va al lado y lo va viendo. Pero si tú te echas 8 horas de carretera, y dejo dormido en el huevito, por supuesto que puedes pasar la asfixia postural, ¿no? Lo que pasa es que normalmente las mamás van al lado. Entonces, sucede mucho más cuando, por ejemplo, las ponen en los huevitos y tapan los huevitos y ya no están viendo a los niños. Y además, yo no sé por qué, o sea, por un lado el huevito te dice, no lo uses más que en el coche, no está hecho para que tu hijo duerma ahí. Eso lo dice tu manual. Pero al mismo tiempo el huevito tiene una función en la que si lo pones en el piso, se mece, se hace como mecedora. Yo no entiendo quién diseña esa mecedora que dice, o sea, es como, y siempre digo que son trampas para los papás porque les envían mensajes contrarios, ¿no? O sea, te dice tu manual, no debe dormir ahí, pero al mismo tiempo te ponen una función en la que es mecedora. Entonces, ¿a quién le haces caso, no? Los papás muchas veces no leen el manual, pero sí en la caja dice que se hace mecedora y entonces lo que ellos entienden es que sí puede dormir. Entonces, sí, yo digo que son Tengo, trampas para... ujú, tengo una duda. Eh, Mi huevito, el de mi hija, que ya no lo usa porque ya está grandota, ya tiene 14 meses y ya no le sirve más, ¿no? No le sirve más. Yo hacía mucho eso, que yo como que se lo ponía para que ella quedara como más acostadita, más hacia arriba, menos así, porque además me lloraba menos y se dormía mucho mejor ese trayecto, ese viajecito que íbamos a hacer con la bebé. Esto para quedar tranquila, esto de rectificar la postura, ¿está bien o está mal? Normalmente los huevitos tienen un indicador o las sillas tienen un indicador, a veces es una línea, a veces es una burbujita, eh, tienen un indicador que te dice qué reclinación debe de tener. Entonces tienen una rayita, por ejemplo, y esa rayita te dice debe de estar paralela al piso. Entonces lo que hay que hacer es seguir las instrucciones del huevito y él te indica qué tan acostado o sentado debe de ir. Y en el caso de los car seat, porque he estado mirando mucho para decidirme por cuál comprar. En el caso de los car seat vi que hay unos que tienen, o sea, te los venden y te dicen que tiene como diferentes posturas. O sea, como que la base hace esto, como rota o algo así. Esto es bueno, esto es malo. Está bien y también tiene indicadores en donde te va diciendo, por ejemplo, casi todos te dicen que para recién nacidos tiene que estar en la posición 1, que es lo más acostado, o por ejemplo las Graco tienen como una burbujita tal cual como las de los constructores que están en un liquidito amarillo y te dice, para niños que no tienen control de tronco, la burbujita tiene que estar en este pedacito. Para niños que ya se sientan, puede estar entre esto y esto. Para, te dice, para la contramarcha tiene que estar entre esto y esto, y para el favor de la marcha tiene que estar acá. Entonces, el mismo car seat te va indicando, o por ejemplo, te dicen, para contramarcha lo puedes poner del 1 al 4. Para favor de la marcha lo puedes poner del 4 al 6. Para modo booster tiene que estar en el 6, ¿no? Entonces, el mismo car seat te va indicando qué inclinación puede tomar y si te dan un ranguito ahí de, bueno, depende del car seat, porque hay unos que tienen 3 posiciones, hay unos como el Next Fit que tienen 9 posiciones, entonces te dan un rango dentro del cual puede ir tu hijo dependiendo de su control de tronco, cómo está puesto, si está contra marcha o a favor de la marcha, y el peso, ¿no? Un poquito. Se guían un poco por peso, estatura, contramarcha, a favor de la marcha y control de tronco. ¿Cuál es la marca que más, vamos a mojarnos, cuál es la marca que más te gusta a ti? Creo que Britax, ¿Cuál? porque es Britax, pero tiene que ver, hay varias, o sea, Ujú. justamente casi no trato de hablar de marcas, sino de modelos, porque cada marca tiene modelos muy buenos y Britax, por ejemplo, es un rango de precio muy alto o de las más altas. Entonces hay muchos car seats mucho más accesibles que son muy buenos también. A mí Britax me gusta porque es muy user friendly, le digo, ¿no?
es Ujú. muy amistoso para la instalación. Es en los que menos me encuentro errores de instalación, aunque me los llevo a encontrar, pero es de los más fáciles de instalar. Entonces, creo que por eso me gusta Britax y tiene muy buenos rangos de seguridad, tiene buenos parámetros a contramarcha y a favor de la marcha, entonces es una marca que me gusta, pero la verdad es que hay muchas que me gustan, pero más bien todas tienen modelos que me gustan y hay modelos que no me gustan o que hay, o por ejemplo, no es que no me gusten, pero dentro de la misma marca hay mejores modelos, ¿no? Luego llegan y me dicen, ay, es que me compré tal de tal marca. Y es así, pues está bueno, pero tienen este otro que me gusta más, ¿no? Entonces, a mí me gustan los all-in-one. Hay gente que no le gusta porque a veces el booster no queda, para niños muy grandes no queda, pero la verdad es que el promedio del mexicano no tiende a ser más tan grande, entonces para la mayoría de los niños promedio mexicanos el booster de un all-in-one casi siempre es funcional. Y hay gente que asegura que entre más funciones tengan va perdiendo como seguridad. O sea, hay gente que piensa que si se hace booster y luego no sé qué y luego no sé cuánto va perdiendo en la seguridad. Yo la verdad es que dentro de lo que he leído de los estudios y los crash tests que he visto, no he encontrado nada que compruebe esa teoría. Entonces, yo soy muy partidaria de que las mamás hagan una compra y que sea una compra final, o que a lo mejor puedan tener, pues a lo mejor tu hijo crece de más y vas a tener que comprar un booster, pero ya por lo menos solo fueron dos y no te fuiste por huevito, luego silla, luego otra silla y luego un booster. Yo tengo amigas, para que tengas una idea, que han tenido que comprar cerca de 4 car seats. Yo no sé si es errores en la instalación, porque eso es otra cosa que aprendí contigo. Ay, sí, es muy fácil instalarlo. Me voy a YouTube y pongo cómo instalar tal modelo y tal cual. Y hay errores como que, y justo estaba viendo un post tuyo sobre eso, errores como que hay una manera de instalarlo, me imagino que mucho más rápida, que es con el mismo cinturón de seguridad que vienen los coches, y hay otra manera de instalarlos que es con arneses y tiras que trae el mismo car seat. Y tú no recomiendas que se sigan los dos métodos de instalación, sino uno solo. ¿Por qué? Pues no es que yo lo recomiende, es que en los manuales está contraindicado. Hay como 3 sillas en el mundo que permiten la instalación con los dos sistemas y ninguna la venden en México. Entonces, no es que yo lo recomiende, es que así está indicado y lo que sucede es que empiezas a meter puntos de presión distintos en la silla y eso en un accidente puede tronar la silla. Entonces no se debe usar los dos métodos porque estás metiendo demasiada presión en la silla. En realidad, justamente, el cinturón tiene el cinturón del coche tiene como un par de catches, ¿no? O sea, tiene un seguro que se tiene que activar para instalar la silla. Cuando el coche es una versión muy sencilla o un coche muy viejito, ese cinturón pues no tiene ese seguro porque es algo que se supone que es obligatorio en los coches desde 2011, pero la realidad es que hay coches. Ayer instalé en una Coleos 2020 y no tenía el cinturón. O sea, es de este ¿Y año qué y no tenía el. hiciste? Metimos una cosa que se llama placa H. Entonces ahí empiezas a tener más dificultades de instalación porque la placa H tiene como su chiste de instalación. Hay que instalarla, la tuvimos que instalar entre el papá y yo porque alguien tiene que hacer presión en lo que el otro conecta. Entonces empiezas a tener como, no son dificultades, pero sí tienes que tener como más conocimiento de cómo instalar la silla. Entonces, dándose cuenta los fabricantes de las sillas que hay esta incompatibilidad con algunos coches, inventaron esta cosa que se llama latch isofix, que son unos arneses que vienen dentro del coche, que son estas tiras que tú dices que existen, ¿no? Pero, o sea, eso se inventó para facilitarle la vida a los papás. Es más fácil de instalar con eso, pero suceden dos cosas. A veces los asientos no quedan tan firmes y a veces quedan mejor con el cinturón. Me ha pasado una vez que no quedó tan firme con el cinturón y quedó mejor con el latch, pero el latch tiene un límite de peso.
La mayoría de los autoasientos tienen un límite de peso entre los de latch, entre los 16 y los 20 kilos. Entonces, por ejemplo, ayer me pasó, instalamos una Graco Extend to Fit, que a contramarcha tiene 22 kilos, los papás la querían dejar a contramarcha hasta los 22 kilos, pero el latch tiene un límite de peso hasta los 16 kilos. Entonces, si la dejábamos instalada con el latch, cuando ellos llegaran a los 16 kilos, tienen dos opciones. O la voltean o la tienen que volver a instalar con el cinturón. Entonces, para evitarnos que la tuvieran que desinstalar, la dejamos instalada con la placa H. Pero entonces ahí es donde te empiezas a meter como en rollos que pues si no sabes, no sabes qué. Y por ejemplo, ese del seguro del cinturón es algo que me pasa muy seguido, que me escriben y me dicen, es que lo instalé con el cinturón y el día que lo instalé está firme y 3 días después está flojo. Y es simplemente porque no activaron ese seguro o su coche no lo tiene. Ok, ¿y qué hace? Porque tú estás en Ciudad de México. ¿Es que existe la posibilidad de contratar tus servicios a distancia o estamos obligados a tenerte y a tenerte presencial ahí en el momento de la instalación? La verdad, durante la pandemia hice un par de instalaciones vía Zoom y estoy tratando de trabajar por conseguir un autoasiento, bueno, más bien un asiento de coche que tenga el cinturón para poder hacer las instalaciones vía Zoom más fácil, porque sí, ya me están empezando a buscar mamás de otros estados. De hecho, la semana pasada tuve un Zoom con unas mamás mexicanas en Michigan. Entonces sí me gustaría empezar a llegar a más gente. Lo hago poco porque no me encanta no poder revisar la silla, pero pues de eso a que no esté bien instalada, pues sí, lo mejor es que hagamos una videollamada y pues ahí nos las vamos arreglando, ¿no? O sea, Sí, no, me imagino que hay yo les voy. preguntas que tú puedes hacernos. Oye, jala aquí, si esto te parece firme, esto no está tan firme. O sea que mamás que me están viendo y que están ahora mismo locas por darle pausa al video, correr al coche y revisar el autoasiento, la posibilidad de tener la asesoría de Fernanda a distancia es algo que todas vamos a poder utilizar. Y tengo una gran pregunta para ti. Yo no tengo coche y como yo hay muchísimos padres que no tienen coche. Hay ciudades como Ciudad de México que yo no le encuentro, o sea, para mí tener un coche sería como demasiado problemas. Hay zonas donde no me puedo estacionar fácilmente. Luego hay lugares donde es un poco inseguro tener tu coche. Hay edificios que no tienen el parqueo. Entonces, ¿qué nos hacemos nosotras? Pues hay que buscar una silla que sea más ligera, hay que aprender a instalarla muy bien, pero bueno, justamente es una de las excusas con las que me encuentro bastante seguido, que mamás me dicen, no, pues es que yo me lo llevo en los brazos porque no tengo coche. Pues yo no tengo coche. Y mi hija jamás ha viajado fuera de un autoasiento, ¿no? ¿Qué tengo? Tengo una silla que es como más ligera. eh, Evidentemente no tiene estas opciones de reclinación, no tiene tantos acoginamientos, pero también considero que las personas que no tenemos coche normalmente no nos subimos tanto al coche, ¿no? Los que tienen coches porque viven en zonas en las que hasta para ir al súper hay que subirse al coche, y los que no tenemos coche normalmente vivimos en zonas en donde muchas cosas las hacemos caminando. Entonces yo muchas cosas las resuelvo con el cargador o la carriola, ¿no? Pero cuando me tengo que subir al coche tengo una silla, que es una silla que es más ligera, que la puedo poner sobre mi carriola, entonces la amarro. No es compatible con mi carriola, no es como el huevito que se atora en la carriola, pero encontré una manera de ponerla sobre mi carriola y amarrarla, o amarrarla en la parte de atrás. Tengo dos carriolas, entonces en una la pongo arriba y en otra la pongo atrás, y pues me he acostumbrado a viajar con la carriola y es como si salieras de viaje, ¿no? Perdón, con el car seat. Entonces es como si sales de viaje, te puedes llevar tu car seat, son más ligeros. El mío no se hace booster, entonces voy a tener que comprar un booster, entonces yo soy de esas que va a tener 3 sillas en la vida. Pero, pues sí, sí hay, o sea, de que hay maneras, si se puede, si lo intentas, por supuesto que se puede. Y pues sí, yo les puedo recomendar que sillas hay dos modelos que a mí me gustan mucho, que son ligeros, que son bastante compactos,
Y tienen las dos maneras de instalarse, con cinturón o con latch. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me pasa que me subo un Uber y el Uber no tiene el seguro del cinturón, pues lo instalo con latch. Y me ha pasado muy pocas veces que no tiene el latch y no tiene el cinturón, ¿no? Entonces, y Claro. pues ni modo, puedo meter una placa H, ¿no? O sea, siempre traigo la placa H conmigo y pues la puedo meter. Luego los taxistas me tiran de a loca, pero lo que hago es Uy, que les digo, ¿sabes? La voy a instalar, me voy a tardar, inicia el viaje, ¿no? Y entonces, pues ellos y nunca me ha pasado que nadie me rechace, al contrario, muchos taxistas me felicitan. Es un problema en México porque, por ejemplo, en Estados Unidos existe el Uber con car seat en muchas y en ciudades. Chile también. Tú pides un taxi y te llega con su car seat. En México no existe, entonces sí tienes que aprender a viajar con la silla, pero de que se puede, ¿no? O sea, Ok, para mamás entonces que no tenemos auto, nos recomienda sillas ligeras. Lo que me lleva a una pregunta. ¿Es que las sillas ligeras son menos seguras que estas sillas que son como más grandotas, más aparatosas o no hay diferencia? no, lo que empiezas a sacrificar son temas de acoginamiento, de reclinación, de telas especiales para que suden menos los niños o se lave más fácil la silla o cosas así. Sobre todo lo que se sacrifica mucho es el acoginamiento, entonces un poco la comodidad del niño. Pero justamente ahí es donde te digo que siento que hacemos menos tiempo en los coches, ¿no? No te vas a echar una hora diaria en taxi subiendo a tu hijo, porque entonces si hicieras trayectos de una hora diaria de ida y una hora diaria de regreso, tendrías un coche. Claro. Entonces, lo que empiezas a sacrificar un poco sí es la comodidad de los niños, ¿no? O sea, o no se reclinan tanto o cosas así, pero no son menos seguras. Yo no subiría una silla a mi hija a una silla que no sea segura. Ok, ¿y Entonces, la placa claro, H se puede comprar online? ¿Es que la placa H la venden, viene incluida, la venden en algún lugar? depende de la silla. A las Graco y las Evenflo algunas la traen. O sea, y la Safety First también algunos modelos traen su placa H. Y si no, sí se consigue en Amazon, se busca como Locking Clip. Y bueno, yo estoy tratando de traer un seguro australiano que se coloca más fácil que la placa H y que es compatible con casi todos los coches, no es compatible con todos los coches, pero con la pandemia llevo 4 meses esperando los seguros y siguen atorados ahí en las aduanas, ¿no? Porque aparte hay muy pocos vuelos, desde Australia están habiendo muy pocos vuelos. Entonces, pues ya cuando la tenga tal vez lo puedan conseguir conmigo, pero mientras la solución es la placa H y se tarda como una semana en llegar por Amazon. Y ahora que hablas de vuelos, vamos a cerrar esta entrevista tan cruda con una pregunta que a mí me preocupa mucho y es que como papás nos enfocamos en la seguridad de nuestros niños en un automóvil, pero los niños también vuelan en avión. ¿Qué pasa con las aerolíneas y la seguridad de los niños? Porque digo yo, si mi hijo no está seguro dentro de un coche encima de mí, en un avión, mi bebé, que lo que tiene son 14 meses y que no le venden pasaje para un avión o podría comprárselo, o sea, me imagino que tampoco estará seguro encima de mí. Pues no, pero a lo que te estás arriesgando, ahí no va a haber un impacto. O sea, si ya estás hablando de un impacto en un avión, Sí, claro, está de palabras mayores, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, turbulencia, eso te iba a decir. que sí te rebota un poco. Y que son súper eh, comunes en los vuelos aéreos. Antes de los 2 años es un tema complicado porque no pagan boleto. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Comprarle un boleto al niño, Mm. porque el boleto te deja subir la silla del coche al avión. Las sillas traen no todas, sí, no todas, pero la gran mayoría, yo las que recomiendo todas, tienen un sticker con un avioncito o dicen FAA approved o dicen approved for flights, no sé qué. O sea, tienen ahí una leyenda que te dice que están aprobadas para viajes. Y la mayoría de las aerolíneas
te dejan subir ese asiento e instalarlo en el asiento en el que va a viajar tu bebé. Entonces lo puedes instalar a contramarcha o a favor de la marcha y que ahí viajen los niños. Con el huevito es un poco complicado porque cuando están en huevito normalmente no pagan boleto de avión, entonces no lo puedes subir. Entonces, No. pues sí, a lo que te dedicas es que te toque una turbulencia muy dura y lo tengas que retener en brazos, pero igual el impacto de una turbulencia no es tan dura como el de un accidente coche a 20, 30 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Yo les recomiendo, si viajan con niños menores de 2 años, si tienen carriola con huevito, o si tienen esta silla que es ligera como la mía, pueden tratar de engañar a la aerolínea porque te deja llegar con la carriola hasta la puerta del avión. Entonces, Ujú. lo que tú le dices a la aerolínea es, mi carriola es de 2 piezas. Entonces, te amarran una etiquetita de las 2 piezas de la carriola y tú entregas tu carriola y tu huevito, o tu carriola y tu silla, al señor que baja todo a la panza del avión. Obviamente, ahí la puede aventar y se truena la silla, ¿no? Entonces, yo la única vez que lo hice, le dije, por favor, no la vayas a aventar, no la trátala bien, no sé qué, y aparentemente mi huevito regresó completo. No sé si lo aventó, ¿no? Después de los 2 años, hay que preguntar a la aerolínea si te dejan instalarla. La mayoría sí te dejan. En México todas te dejan, en Estados Unidos todas te dejan, en Canadá creo que hasta te lo agradecen. Sí, seguramente. Porque el niño va, al final tú le estás dando una seguridad a la aerolínea, porque tu niño va a ir más seguro dentro de la silla que sentado en la silla del avión. Y a mí lo que en realidad me gusta y es lo que yo busco es que a donde llegues, al aeropuerto al que llegues, te vas a subir a un coche y ahí tienes que instalar una silla. Y rentar una silla es muy poco recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque todas están asquerosas y es así. O sea, Mm, si alguien por favor ha rentado una silla que no está, porque no exista la silla que no está sucia. mm. Y además muchas están caducas o estuvieron en un accidente y tú no lo sabes, o fueron golpeadas y tú no lo sabes, o no están bien instaladas y entonces tienes que checar la instalación. En cambio, si tú llevas tu silla, que ya conoces y sabes instalar, llegas, te subes al Uber, te subes al coche que rentaste, instalas tu silla y ya estás, ¿no? Entonces yo lo que siempre aconsejo es justamente que tengan una silla como la que tengo yo, que es la que uso en los Ubers, que es para viajar, bueno, es ideal para viajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego cuando me hacen consultorías de compra, cuando sí tienen coche, siempre les incluyo la segunda silla y siempre me dicen, ¿y para qué es la segunda silla? Y les digo, mira, la segunda silla te sirve para el coche del papá, para si te va el fin de semana con los abuelos, les pones la silla a los abuelos y si los abuelos salen en el fin de semana por un helado, suben ahí al niño. Si te quedas sin coche y tu coche se va al taller, no tienes que desinstalar tu silla y andarla cargando, te subes a un Uber y instalas la silla y cuando sales de viaje tienes una silla que te puedes llevar. Esas sillas sirven a contramarcha y a favor de la marcha hasta más o menos los 30 kilos y después los niños empiezan a viajar en booster y ahí ese booster ya no lo puedes instalar en el avión porque el booster requiere de un cinturón de 3 puntos que tiene que pasar por la clavícula. Entonces ese booster Mm. ya no te lo puedes instalar en el avión, pero hay unos boosters, hay uno que es plegable y hay uno que es inflable que se pueden guardar en una maleta y hay unos boosters que son sin respaldo, que nada más es como un asientito bastante compacto que lo puedes meter en tu maleta, te lo llevas y llegando allá lo sacas y lo instalas en el coche, ¿no? Claro, Entonces, perfecto. Entonces, para cerrar, ¿qué le dirías, qué tips finales puedes darnos a todas nosotros, a las mamás que estamos viéndote ahora mismo? ¿Impresiones finales? ¿Consejos finales? el más importante es que lean su manual del coche, que tiene un apartado en seguridad de los niños, que ese es el que nadie lee, que lean el manual de la silla, que lo lean varias veces, porque justamente, por ejemplo, me ha tocado que, no, es que ya lo instaló mi esposo y leyó todo el manual, ¿no? Y por supuesto que o no lo leyó bien o también son muy técnicos y tienen mucha información, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminan instalando con los dos sistemas y me han contestado, es que eso no lo dice el manual y les enseño dónde el manual dice, pero a veces solo Mm. dice instale con latch o cinturón. Y ese o es muy importante y ellos
leyeron, instale con latch cinturón, ¿no? Porque ya leyeron 1000 hojas y ya se perdieron en la información, o sea, no los culpo, entonces hay que leerlo detenidamente, poner mucha atención a lo que dice. Entonces, esas son las dos más importantes. Para instalar una silla hay que leerlo bien. Y la otra es que busquen un asiento que sea compatible con sus autos y con su presupuesto y con su modo de vida, ¿no? O sea, no le tienen que tirar al más caro pensando que es el mejor. El mejor es el que se adapta a tu vida y a tu presupuesto y que esté bien instalado y que sea bien usado. También he visto muchísimas mamás, por ejemplo, influencers, que tienen sillas carísimas y suben a sus hijos y no les abrochan el cinturón. Pero ¿para qué las compran? ¿Para qué te gastaste los millones de pesos en esa silla? Ni lo hubieras comprado, ¿no? Entonces eso es lo que es importante, que también si ya vas a comprar una silla, que la uses y la uses de manera correcta, ¿no? Y que aprendas a usarla. Creo que una inversión para toda la vida, y no es por hacerme promoción, pero es el curso. La verdad es una gran inversión. Yo les enseño a poner, con una silla aprenden lo que necesitan saber para poner otra silla, si tienen otros hijos, si compran otra silla, si compran la silla de viajes, y así, aprenden en todas sus modalidades, porque yo los hago, yo no llego y instalo la silla, o sea, sí la instalo, pero la instalo como de forma demostrativa, y siempre la vuelvo a desinstalar y dejo que los papás la instalen en todas sus modalidades, con latch, con cinturón, a favor de la marcha, contramarcha, les explico cómo funciona el booster. Entonces, es una inversión porque le van a sacar provecho a su silla, ¿no? Y si no pueden o no quieren tomar el curso, entonces tienen que leer mucho, ver muchos tutoriales y gastar mucho tiempo en aprender a poner las sillas, ¿no? Se puede, pero hay que leer y hay que investigar. Claro. ¿El curso está disponible solamente para personas que viven aquí en DF como nosotros o ya lo estás dando online? Lo estoy empezando a manejar online. Yo creo que a partir de en un par de semanas ya lo voy a abrir formalmente, pero si les interesa me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo. Si están en la Ciudad de México, les recomiendo 1000 veces que sea presencial, porque pues no es lo mismo si puedo checar la silla y si estoy ahí. Pero también entiendo que hay mamás que, por ejemplo, ahorita están embarazadas y ya no están viendo a nadie por la pandemia, o que hay familias que se están cuidando más. Entonces también en la Ciudad de México se los puedo dar de manera online, ¿no? O sea, la verdad es que también con la época que estamos viviendo, Sí. pues, ¿no? Para mí el ideal es ir de manera presencial, pero cuando no se puede, pues la siguiente mejor cosa es hacerlo vía online. De cualquier manera, mamás y papás que me ven, mi recomendación final para la seguridad de tu niño, sigue la cuenta de Peque a Contramarcha, comunícate con Fernanda y muchísimas gracias. Tengo que darte las gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por todo lo que me has contado. Siento que voy a seguir comunicándome contigo y que vamos a definitivamente hacer esa compra del car seat para mi hija. Y me voy a quedar tranquila como mamá. Y por supuesto, yo voy a intentar que sea una silla para toda la vida, porque realmente no hay necesidad de que pasemos por la agonía de comprar 2, ni 3, ni 4 car seats. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Y pues solo agregar que estoy disponible en redes sociales, también en mis redes sociales se encuentran mi WhatsApp. A veces me tardo en contestar, pero trato de contestarle a todo el mundo, trato de brindar la información que puedo. Cuando ya son muchas preguntas, sí les digo, ¿sabes qué? Anímate al curso, por favor. Pero cuando es una o dos, trato de resolver dudas y ayudar lo más que puedo, porque para mí lo más importante es la seguridad de los niños, y eso es por lo que me estoy preocupando, ¿no? Mi prioridad son las mamás y los niños. Y qué buen aporte a todas nosotras, créeme. No se preocupen, yo les voy a estar dejando constantemente la información, les va a estar apareciendo en pantalla, y luego en la cajita de información les voy a dejar todo, el WhatsApp, el correo, las cuentas, todo, 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 todo. Así que nada, así nos estamos despidiendo de Fernanda esta noche.
Y muchísimas gracias, encantada de conocerte y de tenerte por aquí por mi canal La Mami Actriz. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye. Y así hemos llegado al final de este video que espero haya sido para ti tan instructivo, tan importante como lo ha sido para mí. Recuerda, antes de despedirnos, seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Suscríbete a mi canal La Mami Actriz, por favor, y regálame un like si te gustó este video para que YouTube me coloque delante de personas nuevas cada día que necesitan saber un poco más sobre información de maternidad y crianza. Y así me despido. Nos vemos la semana que viene. Recuerda, yo soy Johanna Carbonell, La Mami Actriz, y si después de ver este video, como te digo siempre, no sabes por dónde empezar, pues comienza por sonreír. ¿Cómo? Es muy sencillo. Lo hacemos cambiando esto por esto. Nos vemos la semana que viene. Los quiero. Bye.